estamos hablando de sexualidad humana, sexualidad durante el embarazo, durante el posparto, durante toda la vida. Y bueno, recibimos a nuestro invitado, que es el doctor Eduardo D'Agostino, que acá lo tenemos con nosotros, así que lo presentamos. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, venís, nos contabas, cansado de dar 5 horas seguidas clase, así que ahora acá tenemos, sí. Bueno, nos vas a tener que Amenizar. acompañar durante 1 hora y media más. ¿Una hora y media? No, una horita. Tanto. Una horita para Bueno, charlar un poco sí, de este sí. tema en el que sos especialista. Y me gustaría que vos nos contaras un poco cómo es porque vos sos médico, ¿no es cierto? Médico Sí, clínico. Pero vos hiciste una especialización, hiciste una carrera, hace muchos años te dedicas a esto y nos gustaría que nos contaras. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por invitarme al programa. Creo que este tema que de alguna manera, después de hacer clínica médica durante muchos años, es un tema que no está, no tiene un abordaje amplio que le permita al hombre poder desarrollarse plenamente en su vida. Y en su vida que implica la vivencia de su ser a través del ejercicio pleno y responsable de su sexualidad. Bien. O sea, luego que hice clínica médica, bueno, uno cuando atiende pacientes en medicina, siempre de la historia clínica surgen preguntas que hacen a la relación de la pareja, y me di cuenta que muchas personas, ni siquiera se me había ocurrido estudiar sexualidad humana, pero muchas personas que casadas, que se querían y demás, en vez de gozar de una sexualidad, o de la actividad sexual, mejor dicho, la padecían. Porque traían, es cierto eso, sí. Traían, yo le digo el culpoma, ¿no? Como si fuera un tumor psicológico. Traían muchos mitos o muchos tabúes que de alguna manera le impedían una entrega amorosa, y eso obviamente a lo largo del tiempo, esa insatisfacción, porque de alguna manera no había una planificación de uno y el otro y los dos en su relación más íntima y personal, a pesar de haber tenido hijos, no sabían o no podían, por cosas que posiblemente les había pasado en la infancia, expresarse libremente. Entonces se me ocurrió... Ya igual con esa introducción tengo montones de preguntas. Bueno, está bien. El problema es que no sé si te las voy a contestar. No, las voy a anotar. Vos andá anotando. Entonces, bueno, obviamente me puse a estudiar el tema de la sexualidad humana y me formé en la Escuela Argentina de Sexología, donde son 3 años. Pero yo soy, de alguna manera, especialista en educación sexual. Es el cartón que me dieron allá, en la Escuela Argentina, después de 3 años. Vos haces docencia, digamos, en algunos lugares en donde se necesita un formador. Exacto. Sí, en general yo estoy, en este momento, después de 27 años, 28 años que estoy atrás de este tema, actualmente capacito más obstétricas, docentes y padres. Y entonces yo realmente vine entusiasmado al programa, realmente porque me preguntaba, bueno, de qué puede ser de utilidad una persona que hace educación sexual en un programa que de alguna manera está dirigida a las personas o las parejas o las mujeres que están en una etapa muy importante de su ciclo vital, que es el embarazo, el parto y la lactancia, ¿no? Y realmente es una etapa crucial para el desarrollo y para la educación sexual, porque de alguna manera, después de estudiar el desarrollo psicosexual, ¿y por qué se llama desarrollo psicosexual? Porque de la mano del desarrollo biológico se va desarrollando la parte psicológica de la persona. Claro. Por eso hay muchas personas que están desarrolladas biológicamente, pero psicológicamente se han quedado en una etapa infantil de la sexualidad. Entonces, ¿vos decís que una persona de 50 años puede tener un desarrollo psicológico en relación a la sexualidad de uno de 16? De uno de 5. ¿También?
Qué difícil. Yo les digo, les voy a dar una pauta nada más de lo que nosotros en sexualidad llamamos sexualidad madura y sexualidad inmadura. O sea, sexualidad infantil y sexualidad adulta. La sexualidad infantil es la que el niño de alguna manera desarrolla, que por eso Freud fue criticado y rotulado de perverso, porque decía que los niños tenían sexualidad. Entonces antes se creía que la sexualidad despertaba con el flujo hormonal. Es decir, a los 12, 13, 14 años empezaba a segregar hormonas y entonces les cambiaba la conducta a los chicos. Entonces ahí se digamos así, empezaba el tema del desarrollo sexual. Y de alguna manera Freud fue el que abrió los ojos al mundo de que existía una actividad erótica y una actividad sexual infantil. Por lo tanto, casi no lo quemaron en la hoguera porque vaya a saber por qué. Pero bueno, el tema es que la actividad sexual infantil es una actividad que al niño le lleva a poder canalizar sus pulsiones a través de la lactancia, el descubrir su propio cuerpo, las preguntas existenciales que hace, de dónde vengo, y entonces, y a través de la curiosidad que él tiene natural, que todos los niños tienen muchas veces, de espiar a veces los genitales de los adultos, ¿no? O los adultos desnudos. Es decir, es una curiosidad que tiene el hombre. Es decir, que el niño, si ustedes, para definir la sexualidad infantil, tiene un autoerotismo, juega con sus genitales, y observa... es exhibicionista, porque a veces un niño de 3, 4, 5 años se muestra desnudito y eso llama la atención, o a los padres a veces los inquieta porque no tiene ningún tipo de pudor. Y además, pispea. Pispea, sí, es curioso y espiador. Curioso y espiador. Y además, juega con sus genitales. Yo digo juega con sus genitales porque este término Freud lo describió como autoerótico o masturbación infantil, cosa que fue un horror. Claro, sí, me Masturbación es producirse placer con sus propias manos. Entonces, ¿por qué digo yo que hay adultos que tienen edad de los 5 años? Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿por qué se creen ustedes que tienen éxito y rating los programas de, no quiero nombrar? Sí, yo te iba a decir, Tinelli, es decir, que los que miran Tinelli tienen una edad psicológica de 5 años, más o menos. Exactamente, siguen siendo curiosos, espiadores, los que exploran internet, páginas pornográficas, por ejemplo, que tienen éxito. Ustedes saben que sex.com fueron una de las páginas más caras que se vendió en el mundo en el año 2010. Eso yo lo presenté en el Congreso en Perú. Es decir, sex.com se pagó no sé cuántos millones de dólares, fue la página más grande, más cara en el rating. Y porn.com, la segunda página. ¿Eso no está relacionado, por ejemplo, con periodos de represión sexual? Sí, tal cual. Sí, es decir, como boomerang, ¿no? Por eso lo importante, que yo decía que esas manifestaciones infantiles que son de alguna manera normales en un niño, el adulto no tiene que interferirlas. Porque si yo al chico lo veo desnudo tocándose los genitales y le empiezo a decir, soltán en eso que es caca, o en la lactancia, cuando yo le estoy por cambiar el pañalcito, veo que no se hizo pichín, y entonces digo, bueno, lo dejo que siga tomando de la otra teta, y veo que el nene baja sus manos, porque las zonas genitales tienen todo lo que es mucosa o semimucosa, es gozoso y placentero, y que se toca los genitales y le pego la mano, aunque sea sin decirle absolutamente nada. A mí me parece un horror igual. O los aparta. Que además el chico asocie que eso es caca. Claro. O es feo. No, por eso. O es sucio, porque ya te queda construido en la cabeza una idea de que la sexualidad es una porquería. Claro, porque nosotros eso lo vamos archivando en el inconsciente. Y más aún, a veces, si el chico es reprimido por sus manifestaciones autoeróticas o sus manifestaciones exhibicionistas, eso le queda como una deuda con su desarrollo, porque nosotros de alguna manera siempre decimos que sexualidad y personalidad son una sola unidad. No se puede hablar de sexualidad como una entidad separada del desarrollo de la personalidad. Las dos van de la mano, y eso no lo digo yo, lo dicen los libros de psiquiatría. Quiere decir, por eso se llama desarrollo psicosexual. ¿Está claro? Porque lo biológico va de la mano de lo psicológico, pero si desde afuera papá y mamá
que lo reciben al niño desde muy pequeñito, y eso se forma de los 3 a los 5 años, o mejor dicho, desde el nacimiento a los 5 años, sí. Donde el chico tiene que ser consciente de ser varón, o si es mujer, mujer, consciente de que tiene órganos genitales, hay gente que llega al parto y no sabe que tiene 3 orificios, que por uno hace pipí, otro hace popó, y el lado copula, menstrua y tiene el parto. Le digo porque, bueno, usted lo sabe más que yo, si van trabajado con parteras. Entonces, hay como un ocultismo, entonces de eso parece que no se habla en casa, de eso causa rechazo, entonces no hay una, ¿cómo les podría decir? En vez de ponerle o de iluminarles un camino en realización del chico hacia su curiosidad normal y hacia su exploración normal, porque el chico debe descubrir su propio cuerpo, nosotros le ponemos piedras. Y al ponerles piedras quedan con represiones. Claro. Y que en realidad son, perdóname Eugenia, sí. Que en realidad esas piedras son reflejo de nuestras propias represiones. Claro. Por eso es tan importante que exactamente, que el adulto empiece a desandar, claro, lo que está mal en su vida, ¿no? La mochila de sus experiencias pasadas que de alguna manera no ha hecho consciente. Claro. Entonces tenemos que hacer consciente lo inconsciente, lo que aprendimos en las primeras etapas del desarrollo, en la etapa preverbal del desarrollo, todo eso se archiva en el inconsciente, y liberarnos de esa, digamos así, presión negativa que pusieron en nuestro desarrollo. Porque nosotros cuando de alguna manera reprimimos una conducta sexual infantil, estamos reprimiendo el desarrollo de la personalidad. ¿Está claro? Qué importante, ¿no? Esa frase creo que hay que marcarla. Entonces no es que nosotros reprimimos a la manifestación, nosotros tenemos que canalizar la curiosidad normal. Cuando el chico pregunta, por ejemplo, el chico tiene una actividad erótica, natural. Sí. La primer función erótica que tiene el chico es la atracción hacia la teta de la madre, donde los chicos lo sacan del parto, antes de cortarle con el umbilical, lo ponen en el pecho y succiona. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es el erotismo? No está asociado con lo sexual exclusivamente, está asociado con el mantenimiento de la vida. Entonces, ¿el erotismo qué significa? Que el niño tiene una función de un reflejo, de succión, que hace que naturalmente se dirija al pezón, tome de la teta, y la naturaleza lo premia con la obtención de placer, y ese placer que le da al niño, seguridad, más la leche, más los anticuerpos, más todo lo biológico. Más todo lo biológico. Claro. ¿Está claro? Bueno, porque esa asociación que vos bien decís, directa de lo que hago, si lo vinculo con placer. Claro. Sí, claro. Si obtengo placer de algo, a eso voy a dirigirme, si no obtengo un castigo en el medio. Exacto. Más aún, si ustedes hay experiencias, si uno de alguna manera traumatiza en el momento de la succión o lo que fuere, actúa negativamente, el chico por ahí no succiona más. Claro. Y la vuelta, te digo, desde el lado de femenino, ¿no? La vuelta para nosotras, las madres, dar la teta es muy placentero también. Pero claro. Es muy orgásmico también. Exacto. Es muy, es una experiencia sexual. Lo que pasa es que a uno le parece un horror decir que tiene una experiencia placentera desde al nivel de una experiencia sexual con el hijo. Claro. Como que está todo mal. ¿No? Es decir, esto es por una cuestión cultural, ¿no? Que tenemos que replantearnos y abrir un poco más la cabeza, esto que vos decís, que la sexualidad y la personalidad es una sola cosa. Exacto. No se puede separar. Y que bueno, yo creo que si empezamos a entender eso, vamos a empezar a marchar por una senda como primero para ser más responsables sexualmente y segundo para poder ser sanos, ¿no? Vale. No neuróticos. Exacto. Ahí Rosario, mira, tiene una lista de preguntas. No paró de... No, pero yo para redondear la idea que ella dice y completar con las funciones orgánicas, nosotros tenemos un erotismo, y esta es la ruta erógena, boca, ano, pene, vagina, que están en función del mantenimiento de la vida, de mi propia vida. Si yo no como, me muero. Si yo no defeco, exploto. Y si yo no micciono, me reviento la vejiga, hablando así medio. Entonces, la naturaleza pone placer en cada una de sus funciones porque todo eso tiene que hacerse de manera inconsciente porque el chico no es consciente. Mamá, voy a hacer pipí. No, claro. No dice, cuando tiene ganas de hacer, lo hace.
Entonces la naturaleza, cuando se evacúa la vejiga, cuando se evacúa por eso las semimucosas son placenteras de alguna manera, sí, en cuanto a su función. Son placenteras. Son placenteras. Sí. Quiere decir que la naturaleza premia el mantenimiento de la propia vida con placer. Ahora, premia mucho más y con mucho más placer las funciones que están ligadas a la procreación, o sea, a generar nuevas vidas. Entonces, tanto el acto sexual como el parto, como la lactancia, si están bien trabajados, son expresiones vitales y son, ¿cómo te podría decir?, experiencias que uno debe aprovechar, por más que, como vos dijiste muy bien hoy, sientan una sensación placentera orgásmica, porque eso es un premio que la naturaleza le da a la madre por el darle el pecho, y porque además siente como que es una expresión gozosa de unión. Bueno, qué cada terrible. Vez nueva. Qué terrible lo que vos decís. Y hay ¿no? personas, yo te quiero cerrar el tema de que hay personas, yo me acuerdo que una madre, sentía tanto placer, en una charla, porque yo quedaba para padres, me dice, doctor, yo le dejé dar el pecho. Ay, no, porque Dios. Lo asociaba no. a lo que vos decís, a la chanchada. Claro. Entonces, eso yo te iba a hacer una pregunta. Sí. ¿A qué está vinculada la represión a nuestra cultura? No. En todas las culturas, si vos estudiás antropología cultural, te vas a dar cuenta que todas regulan de alguna manera, a través de mitos o tabúes, la actividad sexual de un pueblo. Yo he estudiado, y no te podría decir por qué, porque de alguna manera, aparentemente, primero me parece por ignorancia, fundamental, y creo que, como decía Aristóteles, ¿no? Es decir, el hombre siempre fue ignorante, pero la gravedad del hombre de hoy es que no conoce el grado de ignorancia, es decir, no conoce qué es ignorante. Entonces eso lo tenemos que aprender. Quiere decir que con este tema, escúchame, para nosotros, con todo el desarrollo tecnológico y con todo el desarrollo científico que hay en este tema, ignoramos cosas básicas. ¿Cómo puede ser que hoy, 2012, llegue una chica a un parto en una ciudad medianamente compleja o común y no sepa que tiene una vulva o que tiene... ¿Y cómo puede ser que en este momento, en el 2012, en nuestra modernidad, se nos niegue el placer de parir? Porque cada vez hay más cesáreas y no hay partos. Y lógico, porque... ¿Qué le pasa a la humanidad y se convierte en algo doloroso el parir. No, claro. Es decir, no algo de recompensa, como vos dijiste, sí. yo coincido plenamente, que uno cuando tiene un parto fisiológico, uno disfruta del parto. Pero claro. Pero cuando tiene un parto intervenido, es una tortura parir. Exacto. Entonces, sería como que esa recompensa de la naturaleza no se cumpliría en estos casos. Porque estamos interviniendo. ¿Y qué pasa con la humanidad? Bueno, pero estamos intervenimos en la naturaleza. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con la naturaleza. Lo que pasa es que como no tenemos una idea clara de lo que significa toda la vida sexual del hombre, desde que nace hasta que muere, porque la vida sexual del hombre, o la sexualidad, mejor dicho, que acompaña el desarrollo de la personalidad, es desde el mismo momento que se gesta el niño hasta que esa persona se muere, es decir, todo es sexualidad. Si nosotros no comprendemos la dimensión sexual humana, vamos a seguir poniendo piedras en su desarrollo. Claro. Entonces, nosotros intervenimos en el acto sexual, intervenimos en el parto, intervenimos en la lactancia. Yo me acuerdo que en una época, cuando nosotros tuvimos la primera hija, lo que estaba de moda entre los médicos era cortarle la leche de la madre, el S26 es mejor, se lo regalamos un tal, porque negocio. Perdón que yo diga esto, pero los laboratorios ahora cuando salga acá me no solamente que te perdonamos, sino que estamos muy contentos de todas las cosas que estás diciendo. Acá Ana dice, si a un toro lo castrás, lo haces güey de trabajo. Puede ser. Ana, poné algo más, danos más datos, que nos quedamos así como queriendo más información. Pero ustedes fíjense una cosa, cuando se castraban a los eunucos, mejor dicho, un eunuco es una castrada, para que cuiden a las mujeres de los reyes que eran polígamos y demás, muchos eunucos habían tenido experiencias sexuales. Y los reyes estaban muy tranquilos porque las mujeres, pero cuando, independientemente de la secreción hormonal, los eunucos habían
tenido experiencias sexuales y tenían erecciones y copulaban con las Pero claro, mujeres. además sí. Es decir, no era solamente una cuestión hormonal, sino una cuestión neurológica que estaba íntegra, porque no le cortaban los nervios de la erección ni de que producen la descarga muscular o la descarga de la tensión sexual. Lo único que le cortaban era quizá un poco, o le disminuían la potencia en cuanto a a la producción de testosterona. Pero no nos olvidemos. Total, porque había otras glándulas que la había otras glándulas que la producían.